So anyway, encontré el blog una semana antes. 7 entradas, 0 comentarios. Y aún así, escribí mi número para descargar el track. Carlos iba con el iPod sonando Wake Me Up, y Lena leía las instrucciones en voz alta mientras el Ford Explorer traqueteaba. El blog se llamaba Senderos Ocultos del Norte, pero el texto era demasiado limpio, como traducido por una máquina. No sé por qué no cancelé. Tenía un mal presentimiento, pero no quería ser el aguafiestas. Aparcamos bajo un sol que ya calentaba a las 9. Al bajar, me golpeó el olor a pino resinoso y a tierra seca. Las primeras cintas azules colgaban de las ramas como serpentinas. Carlos dijo que parecía una fiesta, pero yo me acerqué a una y la toqué. La tela era áspera y el nudo no era un lazo normal. Era un nudo de pescador, de esos que aprietan con el peso. Demasiado técnico para un guardabosques. Me quedé mirándolo mientras el sudor empezaba a empaparme la camisa. Lena me llamó y seguí caminando, pero cada cinta me hacía contener la respiración un segundo más. El sol me achicharraba la nuca y los pájaros cantaban tan fuerte que parecían una alarma. Carlos bromeaba con que encontraríamos un tesoro y Lena se reía. Yo asentía, pero no podía quitarme de la cabeza el blog vacío, ni el olor a pino que de repente se me hacía denso. Seguimos andando, y cuando miré atrás, vi una de las cintas moverse, sin viento. Solo un balanceo, como si alguien la hubiera soltado. A pesar de la cinta moviéndose sin viento, seguimos caminando. Cuando Lena señaló el árbol, un escalofrío me recorrió la nuca. Era un pino de 3 troncos, como un tridente. Lo reconocí al instante. Ya lo habíamos visto. But yeah. Intenté pensar que todos los árboles se parecen. Carlos bromeó que alucinábamos, pero Lena nos enseñó la foto de hacía 40 minutos. El mismo tronco partido en 3, la misma sombra, las mismas cintas azules colgando. I guess que deberíamos haber vuelto. Pero el sendero seguía, el sol quemaba y nadie quería admitir la derrota. Decidimos cortar campo. Carlos sacó su navaja oxidada y abrió paso entre arbustos. Yo lo seguí con la botella medio vacía y la mochila pesada. A los 10 metros, una pared de zarzas, espinas largas. Al apartarlas, una me rasgó el brazo. Ardor, sangre mezclada con sudor. No había paso. Carlos maldijo. Lena suspiró. Volvimos a la trocha. El olor a pino se volvió espeso, casi metálico. La boca se me secó por completo. Las ramas se quebraban bajo nuestros pies con un sonido húmedo, y cada crujido me hacía girar. No veía nada, pero sentía presión en el pecho, como si el aire pesara más. Me di la vuelta y Carlos preguntó qué pasaba. Le dije que nada, imaginación. Seguro que era el terreno repetitivo. Pero entonces, en el silencio, escuché un crujido detrás de nosotros. No era animal. Era un paso pesado sobre una rama. Y esta vez, Carlos también se quedó quieto.
Nos quedamos inmóviles, escuchando. El crujido no se repitió. Carlos movió la cabeza y entendí que no sabía qué hacer. Al final, seguimos caminando sin hablar, pero el silencio no era normal. Era denso, como si el bosque contuviera la respiración. Y entonces, cuando el sendero se dividió en dos, vimos las nuevas señales. Eran azules también, más brillantes, sin polvo, recién atadas. Colgaban de ramas que antes estaban vacías. De una colgaba una zapatilla rosa, pequeña, de niño. Lena la vio y soltó un gemido. Se acercó a tocarla y vi cómo sus dedos temblaban al rozar la tela húmeda. El olor a tierra mojada subía del suelo, mezclado con algo agrio que me llenó la nariz. Carlos dijo que era una broma, pero Lena ya lloraba. Pensó en su sobrino. Dijo que no podíamos dejar a un niño perdido. Quise decir que era una trampa, que las marcas nuevas eran demasiado evidentes. Pero Lena ya estaba rota y Carlos miraba al suelo con los brazos cruzados. Me calé. La obligación moral pesaba más que el miedo. And then, decidimos seguir las cintas nuevas. Esa fue nuestra sentencia. Mientras caminaba detrás de ellos, un gusto a sangre y polvo se me quedó pegado en la lengua. Toqué la zapatilla antes de dejarla en el suelo. La tela estaba fría y pegajosa, como si alguien la hubiera mojado a propósito. Entonces me agaché y vi algo en el barro. Una huella grande, de adulto, con la pisada profunda y los bordes frescos. Me arrodillé y toqué el borde. El barro estaba blando, recién pisado. Demasiado grande para ser de un niño. Y cuando levanté la vista, vi que las nuevas cintas seguían ahí, como esperándonos. Pero no dije nada. Las cintas nuevas nos llevaron más adentro de lo que esperaba. Los árboles empezaron a parecerse demasiado. Troncos rectos, ramas a la misma altura, musgo en las mismas cortezas, como un espejo. Lena arrastraba los pies sin mirar atrás. Carlos aspiraba aire entre dientes, cada bocanada más temblorosa que la anterior. Y las cintas seguían apareciendo, azules, brillantes. Entonces, los pájaros se callaron. No fue gradual. El silencio cayó como si alguien hubiera pulsado un botón. Nos quedamos inmóviles, sin respirar. El silencio empezó a doler en los oídos. Carlos miró al cielo. Lena se llevó la mano al pecho. Nadie dijo nada. Luego apoyé la mano en un tronco y sentí un hormigueo que subió desde los dedos hasta el hombro. La corteza estaba caliente, demasiado caliente para ser el sol. Era calor humano, reciente. Encontré una botella en el suelo, con la etiqueta descolorida. La olí. El olor era metálico, a óxido y tierra. Lena, con la garganta seca y los labios partidos, me pidió que la abriera. Quise decirle que no, pero su mirada era de desesperación. Abrí el tapón. El chasquido seco rompió el silencio. Lena bebió un sorbo y escupió casi al instante.
El líquido era agrio y amargo, con un gusto a podredumbre que me llegó solo al verla. Probé un poco y sentí la garganta arder. No era agua. Carlos dijo que debíamos salir de ahí. Lena levantó la cabeza y le gritó que ya no sabía ni dónde estábamos. Yo me quedé en medio, con la mano aún sobre la corteza caliente, y entonces, desde el tronco que acababa de tocar, escuché una respiración lenta, profunda. No era la mía. Y cuando giré la cabeza, no había nadie. Solo las cintas, azules, brillantes, esperando. Caminamos otro rato, no sé cuánto. El tiempo se había vuelto pegajoso. Ya no mirábamos el reloj, solo seguíamos las cintas. Y entonces la cabaña apareció entre los árboles. Era vieja, de madera oscura, con el techo hundido y una puerta entreabierta. El olor llegó antes de verla, podredumbre mezclada con tabaco rancio. Se me metió en la garganta y tragué saliva para no vomitar. Carlos se detuvo. Lena se agarró mi brazo. Empujé la puerta y la madera crujió. Adentro, el polvo flotaba. Una mesa oxidada, un cenicero lleno de colillas, una silla rota. El suelo de madera estaba húmedo bajo mis pies, pero lo que vi en la pared me dejó sin aire. Toda una pared cubierta de matrículas y números escritos con tiza, docenas. En el centro, la matrícula de nuestro Ford Explorer. Tenía polvo encima, pero era la única sin fecha. Quise salir corriendo, pero las piernas no respondían. Lena vomitó en la esquina. Carlos la sujetaba, pero miraba la pared con los ojos abiertos. Junto a las matrículas, fotos Polaroid de turistas sonriendo. Al dorso, números. Reconocí una cara, un chico desaparecido que vi en las noticias meses atrás. El aire se me atascó en los pulmones. Llevaba mi G-Shock en la muñeca, con un rasguño en el cristal. Debajo de la mesa vi otro reloj. Igual, pero el cristal intacto. Lo recogí con mano temblorosa y el polvo blanco se me quedó en los dedos. No era el mío. Y entonces entendí que no éramos los primeros, ni los últimos. El rugido arrancó al otro lado de la cabaña, un motor ronco que rasgó el silencio. Luego se movió cambiando de dirección, rodeándonos. Carlos no dijo nada. Lena ya corría hacia la ventana trasera. Yo la seguí sin pensar, y el aire olía a gasolina y tierra mojada. La madera crujió al saltar. Las agujas de pino nos recibieron abajo. Corrimos entre los árboles y las vi. Las cintas azules seguían ahí, en cada rama, brillando, como marcándonos el camino. Las ramas me arañaban la cara y el cuello, y sentía el ardor en la piel, pero no podía parar. El rugido de la motosierra se movía a nuestra izquierda, luego a la derecha. Lena iba delante. Carlos jadeaba detrás. El terreno empezó a inclinarse. Las agujas de pino se volvieron resbaladizas. Lena pisó mal y su pie se hundió en barro. Intenté agarrarla, pero su peso me arrastró.
Los dos rodamos por el borde del barranco entre barro y ramas rotas. El impacto me dejó sin aire. Sentí un dolor agudo en el tobillo al golpear una piedra. Lena gimió a mi lado. Arriba, el rugido se detuvo. Silencio. Luego, pasos pesados, lentos. Alguien caminaba hacia el borde. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, la lengua pegada al paladar. Una linterna barrió el fondo, pero no nos vio. Estábamos bajo un saliente, apretados contra el barro frío. Los pasos se alejaron. El motor arrancó de nuevo, alejándose lentamente. Esperé hasta que el ruido se perdió del todo. Conté hasta 10. El tobillo me ardía como si tuviera fuego dentro. Cada intento de apoyarlo me hacía ver estrellas. Pero Lena me miró, esperando. Arriba, los pasos ya no estaban. Así que apoyé el pie, apreté los dientes y el dolor me subió hasta la garganta. Pasamos la noche bajo el saliente. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos, oía el rugido o los pasos. El tobillo se hinchó como una pelota. Lena lo vendó con un trozo de su camisa y Carlos encontró un palo. Al amanecer, el barro se había secado en la ropa y las agujas de pino nos picaban. Carlos señaló un claro entre los árboles. No sabía si era la salida, pero era la única dirección sin probar. Nos arrastramos. El camino forestal apareció entre la maleza. Un camión estaba estacionado. Nos escondimos debajo. Al mediodía el camionero nos encontró. Preguntó qué pasó. Carlos inventó una historia. El hombre dudó, pero nos subió a la cabina. Llegué a casa al anochecer. El agua caliente me pelaba la piel, pero no podía salir. Miraba mis manos, las uñas rotas, la tierra incrustada, las palmas arañadas. No lloré, no podía. Me senté con una Coca-Cola y el Samsung Galaxy S4 sobre la mesa. Carlos y Lena llamaron. Dijeron que fue una broma, que volverían a caminar. Yo no dije nada. El teléfono pitó. Un pitido seco, corto. El silencio se rompió. Un MMS de un número desconocido. Al abrirlo, el sudor frío me recorrió la espalda. Una foto de nuestro Ford Explorer en el parque, tomada desde dentro del bosque. El texto: gracias por registrarte en mi blog. La próxima vez, no dejes tu número. Ahora, cada cinta azul me hace parar. Pero lo que me quita el sueño no es la cinta. Es saber que mi número está en su lista. Y que un día el teléfono volverá a sonar. So anyway, todo empezó un viernes de enero. Lourdes y yo habíamos planeado esa escapada a la Ruta 40 durante 2 meses. Mirando mapas, comprando comida, contando los días. Y cuando subimos al Chevrolet El Louvre de mi tío, que siempre huele a polvo y a frenos calientes, ella puso
flaca, y cantó con la ventanilla baja. Yo la miraba mientras manejaba. El volante vibraba contra mis palmas. El sol calentaba el asiento de cuero. El viento le pegaba el pelo a los labios y ella se lo apartaba con el dorso de la mano. Su otra mano descansaba en mi rodilla. Casi perfecto. Discutimos por el volumen de la música y las botellas vacías rodaban en el asiento de atrás. Pero ella sonrió y eso lo arregló. Media hora antes del desvío, miré el espejo retrovisor. Una camioneta blanca venía detrás. Nos siguió unos kilómetros y desapareció en un cruce. No le di importancia, pero Lourdes se quedó callada y su mano apretó mi rodilla más fuerte. Ahora pienso que las camionetas saben algo que nosotros no, pero entonces no lo sabía. So anyway, ella reía y el camión subía entre pinos de la Patagonia. Las piedras saltaban bajo las ruedas, el olor a resina entraba por la ventanilla, el motor forzaba en las subidas. Yo no sabía que esa risa, esa mano, ese sol, sería la última vez que su contacto se sintiera caliente, sin pensar en veneno, en latas, en ese olor a metal que venía de la nada. Eso pensé antes de ver el claro. Y las latas, y ese olor a hierro que no tenía nada que ver con el bosque. Llegamos a la explanada para estirar las piernas. Apagué el motor y el silencio me golpeó. No cantaban pájaros, no zumbaban insectos. Nada. Como si el claro estuviera encerrado en un domo. Me recordó la camioneta blanca que desapareció en el espejo. Y ahí estaban. Sobre una roca plana, 3 latas de la campañola y una botella de agua, alineadas. I guess que eso fue lo primero que me pareció extraño. Lourdes se rió y dijo que éramos afortunados. En los campamentos es normal dejar comida, dijo. Mi primo lo hace siempre. Me acerqué. La botella tenía la tapa mal sellada, como si ya la hubieran abierto. Una lata tenía una abolladura profunda, como mordida. Toqué el metal. Frío, pero con rebabas. Levanté la lata y vi polvo blanco en el borde. El olor a hierro que había sentido desde el coche se mezcló con el de las latas. Supe que no era solo el metal, sino algo en la tierra. Lourdes guardaba todo en la mochila. Pensé en el pájaro muerto, en la camioneta. Por un segundo casi le digo que nos fuéramos. «Déjala», le dije. «No sabemos de quién son». Ella se quedó quieta, mirándome. Soltó una risa corta. «Son latas cerradas», dijo. «No van a estar envenenadas. El agua se ve clara». Y la metió en la mochila antes de que pudiera protestar. Agarré la lata más limpia y separé la abollada. No quise parecer un cobarde. Al mirar el suelo vi que la tierra alrededor estaba removida, como si alguien hubiera estado ahí hacía poco. Un gusto metálico se quedó pegado en mi lengua. Ese olor no salía de las latas. Salía del suelo del claro. But yeah, armamos el campamento cerca del claro. Saqué el encendedor y usé el cuchillo Victorinox para hacer astillas. El humo subía derecho, sin viento. Raro, pero no le di importancia.
Lourdes sacó los enlatados. Abrí la lata más limpia. El crack metálico y el burbujeo de la carne al caer en la olla. Tiré el jugo. No me gusta la grasa. El olor a carne se mezcló con el humo y me hizo tragar saliva. Calentamos el contenido. El caldo turbio. La carne deshaciéndose en pedazos pequeños. And then, cuando probé, sentí un gusto amargo, metálico, como una moneda en la lengua. Le dije a Lourdes que tenía gusto raro. Ella masticó, hizo una mueca, pero siguió. «Será el conservante», dijo. Yo quería creer que no había razón para alarmarme. Las latas cerradas, el agua clara. Pero el polvo blanco del borde seguía en mi memoria. Seguí comiendo. Tenía hambre. Tomé un trago de la botella. El agua sabía a plástico, a algo cerrado mucho tiempo. No a veneno, pero tampoco a agua limpia. Terminamos. Guardé las latas vacías en una bolsa y las dejé lejos. Luego nos tiramos junto al fuego. La noche fría y la hierba húmeda enfriándome la nuca. Lourdes se apoyó en mí. Sentí su calor. Pero un calambre me retorció el estómago. Pasó rápido, pero volvió. Y en la oscuridad oí un crujido seco. No viento, no un animal. Algo que pisaba con cuidado entre los cipreses en el borde del claro. El fuego iluminaba apenas unos metros. Más allá, los árboles eran manchas negras. El regusto metálico volvió a mi boca y supe que no había sido mi imaginación. El crujido del claro se había ido. Solo quedaba el silencio y el ardor en mi estómago. Desperté con el estómago ardiendo, como si alguien perforara mis tripas con un cuchillo caliente. Miré el teléfono. 2 de la mañana. La pantalla del Samsung S4 iluminó la carpa y me dolió los ojos. Lourdes estaba a mi lado. No se movía. La sacudí. Sudaba frío, pálida, labios secos. Sus ojos se abrieron despacio y vi miedo real. «Me siento mal», dijo, apenas un susurro. Se dobló y vomitó. El ruido húmedo y violento, el olor ácido llenó la carpa. Forcejé hasta ponerme de rodillas, arrastrándome a la salida. Agarré el teléfono, sin señal, ni una barra. Moví el aparato, lo giré, lo golpeé. Nada. Estábamos solos. Lourdes se retorció y el vómito salió con más fuerza. Algo oscuro. Restos de la cena mezclados con polvo gris. Las latas. El polvo blanco. El gusto metálico. Intenté unir los puntos, pero mi mente se negaba. Tal vez la comida. Tal vez el agua sucia. La gente se intoxica todo el tiempo. Pero mi cuerpo no me dejaba engañarme. Una náusea distinta, más profunda, como si mi cuerpo estuviera envenenado. Salí arrastrándome, rodillas raspando tierra. El aire frío me quemó la piel y empeoró el temblor. Vomité en la hierba.
El sabor metálico y amargo subió a mi garganta, igual que en la cena. Mi cuerpo se vació. Cuando volví, ella ya no vomitaba. Temblaba sin control. Dientes castañeaban. Respiración entrecortada. Grité su nombre, pero mi voz apenas salió. Intenté sujetarla. Mis manos no dejaban de temblar. Entonces entendí. Miré mis manos manchadas de vómito gris. Las latas nos habían hecho esto. Y si no llegaba ayuda, Lourdes no vería el amanecer. El crujido del claro seguía en mi cabeza mientras me arrastraba. No podía sostenerla. La dejé caer sobre la bolsa de dormir y rodé hasta la salida de la carpa, arrastrándome con los codos. Las piernas no respondían. Pesaban como si alguien las hubiera llenado de plomo. Pensé en su cara pálida, en sus dientes castañeando. No podía dejar que se muriera ahí, sola. El claro era una mancha negra. No veía los cipreses, no veía el borde del bosque. Solo el teléfono que ya se apagaba. 2% de batería. Lo dejé junto a Lourdes. No me servía de nada. Me arrastré hacia la camioneta. Brazos y rodillas se desollaban contra la tierra, las piedras mordiendo mi piel. El olor a tierra mojada y sudor ácido. Mis piernas dejaron de responder. Sentí el calor en el pantalón y supe que me había orinado. No me importó. Llegué a la camioneta. Forcejeé con la puerta, mis dedos torpes y lentos, resbalando en la manija. Abrirla me costó una eternidad. Metí la mano en el encendido y giré la llave. El motor arrancó con un rugido seco que me perforó los oídos. Encendí las balizas. Las luces intermitentes tiñeron todo de naranja. Un clic rítmico que se mezclaba con mi respiración entrecortada. Apoyé la frente en el volante. El cuero frío me quemó la piel. El sudor se me helaba. El sabor metálico volvió a mi boca. Intenté tocar la bocina, pero mi mano resbaló. Quise gritar, pero mi garganta ya no funcionaba. Entonces, a lo lejos, vi unas luces que no eran las mías. Linternas, viéndose con un ritmo constante, como si buscaran algo o a alguien. Esa fue la última imagen antes del negro. So anyway, desperté en una cama de hospital. El techo blanco, la luz fluorescente parpadeando sobre mi cabeza. Las sábanas ásperas raspaban mis piernas. La aguja del suero me pinchaba el brazo. El bip del monitor sonaba constante, como un metrónomo. El olor a alcohol y desinfectante me golpeó la cara. Se metió en mi garganta. Aún sentía el regusto metálico en la lengua, como si el veneno se hubiera quedado pegado. Busqué a Lourdes. No estaba. Entró un médico con gafas y una carpeta. Dijo que estábamos en la clínica de San Martín de los Andes. Los campistas que vieron mis luces nos encontraron. Lourdes estaba en la UCI, pero sobreviviría. Debería haberme sentido aliviado, pero no pude. Solo un vacío, como si me hubieran arrancado algo.
El médico dijo una palabra: fosfuro, veneno para ratas, sin olor ni sabor fuerte, solo un leve amargor metálico. Le conté lo del polvo blanco en el borde de la lata. Asintió. Alguien puso eso en las latas, insistí. Me miró con lástima. Dijo que era difícil de probar. No fue natural, le dije. Las latas estaban alineadas. No me creyó. Entonces llegó la policía. 2 tipos con chaquetas. La voz del más joven era seca, profesional. Les describí el claro, la roca plana, todo. Mientras hablaba, el policía recibió un mensaje. Me mostró el teléfono. 12 latas de la campañola, escondidas entre arbustos a 500 metros, alineadas exactamente igual que las nuestras. Cada una esperando a su próxima cena. Miré la foto y supe que no éramos los primeros y que no seríamos los últimos. 2 semanas después, volví al departamento en Buenos Aires. Lourdes estaba en casa de su madre. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el polvo blanco, las latas alineadas, su cara convulsionando. Me quedaba despierto mirando la tele, el departamento a oscuras, cortinas cerradas, el silencio tan denso que oía mi propia sangre. En el canal TN, una noticia. Extraña intoxicación en la cordillera. Lo llamaban broma macabra. La policía no tenía sospechosos. Mi testimonio era el de un turista asustado. Mis amigos decían que olvidara. But yeah, ellos no habían probado el gusto metálico. Ellos no habían visto el polvo blanco. Lourdes me llamaba y notaba mi voz rara. Me decía que fuera a su casa. Pero no podía. No podía verla sin recordarla temblando en el suelo. Revisaba la cerradura 3 veces cada noche. No compraba enlatados. Si veía una conserva, el estómago se me contraía. Una mañana abrí la puerta para sacar la basura. La hoja topó con algo. Bajé la mirada. En el felpudo, una conserva de la campañola, abierta. Y en el borde, polvo blanco brillante. El gusto metálico volvió a mi boca. Miré la calle, vacía. Solo el viento movía un papel. Cerré la puerta, corrí al baño. El vómito me subió con el mismo regusto metálico. El agua arrastraba todo, pero el miedo se había quedado. Desde el baño vi la lata, idéntica a la que separé en el claro, con la misma abolladura, y supe que no había sido casualidad. La cena seguía esperando, y en algún bosque, una roca plana seguía esperando a los próximos. Era sábado, principios de octubre de 2018. Me habían despedido el jueves y necesitaba huir de Madrid. Cogí el Seat Ibiza y conduje hasta la plataforma de Gredos. Estacioné en el parking vacío y bajé al sendero. El aire olía a pino y a tierra polvorienta. El viento movía las copas de los árboles. Lo juro,
En aquel momento no sabía que aquel cargador no era un cargador, sino un anzuelo, y que yo ya había picado. Caminaba distraído, repasando la carta de despido. Entonces lo vi. Un bloque negro con un cable USB blanco y amarillento, medio enterrado entre piedras. Tenía el plástico brillante y grasiento. Me agaché y lo cogí. Esperaba que estuviera frío, pero no. Estaba tibio, casi caliente y pegajoso, como si alguien lo hubiera sostenido justo antes de mi llegada. El viento se detuvo. Silencio. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero lo atribuí a los nervios. El cargador llevaba una nota sujeta con cinta amarilla. La tinta roja estaba corrida y el papel olía a quemado. Decía: si encontraste esto, ya estoy muerto. Úsalo para llamar. Tragué saliva, con la boca seca. Miré a mi alrededor. El sendero se perdía entre pinos negros. No había cobertura. El pueblo quedaba lejos. Me lo guardé en el bolsillo. Apreté el plástico como si pudiera devolverme el trabajo. Di la vuelta para seguir el camino, pero al dar el primer paso, algo vibró contra mi cadera. No era una notificación, era un latido. Bajo, sordo, constante. Como si el cargador tuviera pulso propio. Me quedé inmóvil. El bosque estaba en completo silencio. Ni un pájaro, ni una hoja. Y entonces noté que aquel latido se sincronizaba con el mío, golpe a golpe, dentro de mi bolsillo. Llegué al coche casi corriendo. Abrí la puerta del Seat Ibiza, me dejé caer en el asiento y cerré con llave. Apoyé la cabeza contra el volante. El latido del cargador había parado, pero mi corazón seguía golpeando igual de fuerte. Estaba a salvo, o eso creía. La luz del atardecer entraba por el parabrisas. El coche olía a polvo y a plástico caliente. Saqué el cargador del bolsillo y lo probé en el mechero. No encajaba. Así que lo metí al puerto USB de mi Xiaomi. La pantalla parpadeó. La batería subió del 15 al 100% en un instante. El móvil se calentó tanto que casi lo suelto. Intenté sacar el cable. No pude. Tiré una vez. Nada. Tiré más fuerte y el puerto crujió. Sentí un pinchazo en la yema del dedo. La lengüeta metálica del conector USB, rota y astillada, me había clavado. La sangre resbaló por el dedo y manchó la pantalla. Me lamí sin pensar. El sabor a metal oxidado me llenó la boca. En ese momento supe que esto era real. Quise llamar al 112, pero no había cobertura. 0 barras. El teléfono solo mostraba el número de la nota. Me quedé mirando la pantalla manchada de rojo. Quizás era un virus, pensé, pero en el fondo ya sabía que no. Marqué el número con el dedo tembloroso. El teléfono soltó un crujido metálico, como si al otro lado alguien estuviera raspando el micrófono. Y entonces, en el silencio del coche,
Oí mi propia respiración duplicada justo detrás de mi nuca, esperando que me girara. La respiración duplicada se desvaneció. Me quedé paralizado, el teléfono pegado a la oreja. La voz robótica seguía resonando. «Tú eres el siguiente». Intenté convencerme de que era una grabación, pero mi mano temblaba. Giré la llave de contacto. El motor hizo un chasquido seco y se apagó. Lo intenté otra vez. Nada. La batería del coche estaba muerta. Entonces vi la sombra en el salpicadero. No era mi sombra. Proyectada desde el asiento trasero, tenía la forma de una persona encogida, con los brazos alrededor de las rodillas, como si alguien estuviera sentado detrás de mí. Me giré. El asiento estaba vacío. El cargador en el bolsillo empezó a calentarse. Un calor seco, como una brasa contra el muslo. Me dolió. Abrí la puerta y salí del coche. El aire frío me golpeó la cara. El bosque olía a pino y a tierra mojada. Corrí sin pensar, pero las piernas se movían lentas, como si el miedo pesara más que mi cuerpo. Me detuve en medio del sendero. El barro estaba blando bajo mis pies, y entonces las vi. 2 pisadas nítidas, con el borde aún fresco. Venían desde el bosque y se detenían justo donde yo estaba. Pero no había huellas de salida. Alguien se había acercado a mi espalda, se había quedado allí y se había ido sin dejar rastro. El cargador latió contra mi pierna, pero no era el mismo latido. Era más rápido, más urgente, como si marcara su propio pulso, independiente del mío. Me di la vuelta para huir y vi que las huellas que yo acababa de dejar al llegar se estaban borrando, una a una, como si alguien las estuviera alisando desde atrás. No esperé a ver quién. Corría sin pensar. El sendero se bifurcó y torcía a la derecha, cegado por el pánico. No miré el suelo, no vi la señal. Solo quería alejarme, aunque fuera adentro. Los pinos negros se cerraron y la luz del atardecer se coló entre las ramas como una herida en el cielo. El teléfono vibró y la pantalla parpadeó antes de apagarse. En ese parpadeo vi un rostro. No era mi reflejo. Tenía los ojos demasiado separados, como si no cupieran en una cara, y la boca torcida en una mueca que no era sonrisa ni dolor. El aire se me escapó. Parpadeé y desapareció. Un olor dulzón, a azufre y tierra podrida, se pegó a mi garganta. Me dio náuseas. Miré el reloj Casio, las 7:23. El día se estaba muriendo. Entonces los oí, pasos detrás de mí. El mismo ritmo, el mismo peso, pero llegaban medio segundo después, como un eco desfasado. Me detuve. Los pasos continuaron 2 o 3 más, y luego se detuvieron también. Eso no era un eco. Un eco no se mueve cuando tú te quedas quieto. El cargador seguía caliente contra mi muslo. Las piernas se me aflojaron. Apoyé una mano en un pino. La corteza era rugosa, áspera, pero no podía quedarme allí.
Me tiré al suelo entre la hojarasca y la humedad del barro empapó mi camiseta. La tierra apestaba a podrido, a algo muerto. Me tapé la boca y contuve la respiración. En el silencio oí cómo los pasos se alejaban uno tras otro, como si la cosa solo pudiera verme cuando yo me movía. No me levanté. Me quedé allí, con la cara contra el barro, esperando. Y en el silencio entendí que no se había ido. Solo esperaba a que me moviera. No sé cuánto pasó. 10 minutos, quizás 15. Estuve allí, con la cara en el barro, sin moverme, escuchando el latido de mi corazón y el silencio del bosque. El miedo me tenía paralizado, pero en algún momento oí el ruido de un coche a lo lejos. La carretera, el parking. Levanté la cabeza temblando, con el cuello rígido por la tensión. Los pasos ya no se oían. Me puse de pie despacio, apoyándome en un pino. El muslo derecho me ardía. Miré hacia abajo y vi el cargador. Se había quedado pegado a la tela del pantalón, caliente, brillante, como una brasa negra. Intenté apartarlo y la tela humeó, soltando un olor a plástico quemado que se me metió en la nariz. El dolor era intenso, como si el plástico estuviera vivo y me mordiera. El miedo se convirtió en desesperación. Lo agarré con rabia y lo arranqué de mi pierna. La piel quemada quedó al descubierto, roja y ampollada. El dolor era tan fuerte que grité. Lo arrojé con todas mis fuerzas contra unas rocas. Esperaba oír un golpe, un crujido, pero solo hubo silencio. El cargador había desaparecido, como si la tierra se lo hubiera tragado. No quedaba ni rastro. Corrí hacia el parking, entre los pinos, reconociendo el sendero a trompicones. La mano me ardía con cada movimiento. Llegué jadeando y me dejé caer en el asiento del conductor. Cerré la puerta y rompí a temblar. Pero entonces, al mirar el asiento del copiloto, vi una mancha oscura, como si alguien mojado se hubiera sentado allí. No había nadie. Solo el olor a humo, pegado a mi ropa, a mi piel, como si el cargador no se hubiera ido, sino que se hubiera metido dentro de mí. Abrí la puerta y me dejé caer en el asiento. Cerré con llave. En el retrovisor vi una figura sentada en el copiloto, de espaldas, la cabeza ladeada. Grité y me giré. El asiento estaba vacío, pero el aire frío que dejó me heló la nuca. El coche olía a humedad, a tapicería mojada. Giré la llave. El motor tosió y se apagó. Lo intenté otra vez. Nada. De repente, el motor rugió por sí solo, como si alguien desde atrás estuviera girando la llave. El cuentarevoluciones subió y bajó. Luego se estabilizó. Arrancó. Miré por el retrovisor interior y vi cómo el cuero del asiento trasero se hundía lentamente, formando 2 hendiduras profundas. El olor a humedad se intensificó.
Sentí un aliento frío en la nuca, tan cerca que la piel se me erizó. Abrí los ojos de par en par, pero no podía moverme. Quedé paralizado. Pisé el acelerador. El coche salió disparado. Las curvas de la carretera de montaña se sucedían sin fin. El motor zumbaba y el viento golpeaba la luna. Mis manos temblaban en el volante y la ampolla en la palma me ardía con cada giro. Miré el retrovisor lateral. Una mano pálida, de dedos largos y huesudos, descansaba sobre el reposacabezas trasero. Frené en seco. La mano había desaparecido. Llegué a una gasolinera Repsol. Me bajé porque el olor a humedad me asfixiaba. El aire olía a gasolina y asfalto. Al volver, miré el cuentakilómetros. Marcaba 0000. El depósito de gasolina seguía lleno. Entonces entendí. No había recorrido ningún kilómetro. Solo había estado dando vueltas. Y él seguía allí, en el asiento trasero, esperando. 3 días después estaba en mi piso de lavapiés. No había dormido bien. No podía mirar un cargador sin que un temblor frío me recorriera la columna. Intenté convencerme de que era estrés, agotamiento. Pero lo sabía, no era estrés. El jueves por la noche abrí El País Digital. Un turista desaparecido en la Sierra de Gredos. El coche hallado con las puertas abiertas y las llaves puestas. Llevaba desaparecido exactamente 72 horas. Mi mano se quedó suspendida sobre la pantalla, temblando. Ese podía haber sido yo. Sentí un nudo en el estómago y aparté el móvil. A las 3 de la madrugada sonó el teléfono fijo, el que nadie usaba. Ni siquiera recordaba su número. Descolgué con la mano temblorosa. Al otro lado, la voz distorsionada, mezclada con mi contestador automático. Mi propia voz grabada decía: «No estoy, deja tu mensaje». Y la voz robótica repetía: «Llegaste tarde. Llegaste tarde». Silencio. Bajé a la cocina. Estaba oscura, solo iluminada por la luz naranja de la calle que entraba por la ventana. Allí, en el fregadero, vi mi cargador blanco de Xiaomi. No recordaba haberlo traído, pero allí estaba. Tenía una nota sujeta con cinta amarilla. Decía: «Llegaste tarde». La reconocí al instante. Mi letra, la misma inclinación, el mismo fallo en la R que arrastro desde niño. El cargador empezó a calentarse. El plástico se puso rojo, casi transparente. Lo agarré por instinto y el dolor de la ampolla en la palma se mezcló con el calor. Solté un grito ahogado y lo tiré al agua. El agua comenzó a burbujear violentamente, a soltar vapor. El fregadero entero humeó y un olor a quemado se pegó a mi ropa, a mi piel. Quise tirarlo por la ventana, pero seguía ardiendo. Me quedé mirándolo, sin saber qué hacer. El plazo de 72 horas se había reiniciado. O al menos, eso temía. Y entonces, en el silencio de la cocina, oí cómo el teléfono fijo empezaba a sonar de nuevo.